Hey, la verdad es que no sé si ni siquiera si se oye esto o no, pero os voy a intentar explicar algo que quizá os interese, cómo es el proceso de una página de cómic como esta, que supongo que os gustará porque tiene carne. Y como veis, está completamente llena de detalles. Todos los personajes tienen pequeños tatús, la mayoría, hay algunos que se repiten, por supuesto, porque los he ido copiando de un personaje a otro, pero algo que parece tan complicado se puede hacer de una manera lenta, por supuesto, pero más sencilla de lo que ocurre, bueno, de lo que parece. Y os voy a explicar cómo ha sido el proceso de esta página, que es para un proyecto que tengo de cómics así un poco sarcásticos, y siempre de una página sobre historias que me ocurren aquí con mi hijo, con mi novia, con el trabajo, pero que podría hacerlo cuando deje el trabajo, porque si lo hago ahora... Ah, por si no lo sabíais, aparte de hacer esto, trabajo en videojuegos haciendo personajes, que es con lo que pago el alquiler y toda esta parafernalia de internet. Sería terrible que no se oyera lo que estoy diciendo, pero bueno. Mira, os voy a explicar un poco. Por supuesto lo tengo todo en capas, el texto en capas, los bocadillos también. En este caso están todos en una capa, porque no tengo que presentarlo a ningún editor, ni hay que hacer ninguna corrección, pero habitualmente lo que hago es que el texto, como veis, cada uno está en una capa diferente, y los bocadillos también cada uno en una capa diferente y en una carpeta de, de globos. Así, en el caso que haya que hacer alguna modificación, es mucho más sencillo si tienes los bocadillos cada uno por separado. Aquí tengo el margen. Y luego, en esta carpeta tengo a todos los personajes. ¡Tarán! Y aquí tengo el lápiz. Y ahora, como podéis ver, el lápiz es un desastre. ¿Y sabéis por qué? Porque no ha habido ningún boceto preliminar de este dibujo. Simplemente sabía que quería meter un montón de personajes en la playa, y como no tengo demasiado tiempo, lo que fui haciendo es que a la hora de comer, en el trabajo, o de vez en cuando no tenía mucha cosa que hacer, lo que hacía era abocetar algún personaje de estos, de una manera muy sencilla. Y luego los iba pegando en el original cuando llegaba a casa. Pero claro, con tanto proceso de pintar encima y de no hacer el trabajo de principio a fin, sino solamente usando tiempo libre, pues he ido perdiendo algunas partes del proceso. Hay mucho lápiz que está perdido, como por ejemplo la chica esta. ¿Por qué? Pues realmente no tengo ni la menor idea, pero se han perdido. Supongo que de pintar encima o cualquier otra cosa. Y bueno, todo este lápiz está hecho la mayoría Photoshop y Clip Studio, pero solamente porque es algo que voy haciendo a ratos libres mientras voy encajando personajes y luego montando en casa cuando llego. Por eso en el trabajo trabajo siempre con Photoshop, pero habitualmente todas las páginas de cómic que hago para publicar están hechas el lápiz y tinta en Clip Studio,
y Photoshop para color. Pretendo intentar empezar a pasar de Photoshop y hacerlo todo directamente en Clip Studio, si es que puedo. Pero tengo que probar cuál es la salida de imprenta, el CMYK y un montón de historias. Por ahora el color lo hago en Photoshop. Y bueno, como veis este lápiz está hecho en parches y luego pegado uno encima de otro y entintado, si encuentro la capa, entintado en Clip Studio. Y ahora os voy a explicar todo el desastre de capas que tengo aquí. Como veis, aquí tengo la capa de tinta. Sombras de cuerpos, unas gafas que robé de internet, una capa de luz solar, un poco falsa, pero resultona, y una capa de sombras. Si quitamos el sol, las sombras, las gafas, las sombras de los cuerpos, el equilibrio de color, la luz, los tatús, el blanco de algunos brillos que hay, y quitamos el color, y quitamos todo esto también. Ups. Bueno, no hace falta que lo quitemos. Ok. Bueno. Por aquí han quedado algunas. Están en el blanco. Como veis, este es la tinta. Sin color y sin ningún tipo de tatú y absolutamente nada. He usado aquí una tinta muy clásica, sin hacer ningún tipo de sombra, manteniendo todo muy sencillo porque sabía que el arte final, a pesar de no tener ningún boceto preliminar, sabía que el arte final estaría muy abigarrado por culpa de los tatús, de toda la gente que hay, pero sobre todo por los tatús. Por lo tanto, no quería hacer ningún tipo de sombra con la tinta. Aquí no he podido evitar hacer este tipo de entintado, pero por lo general toda la ilustración, como veis, es muy sencilla, con líneas muy limpias y sin ninguna virguería de trabajo de tinta. Lo que se podría llamar el típico franco-belga o Asterix pasado a tinta. ¿Vale? Pues cuando terminé el entintado, lo que hice fue dar una base de color muy simple. Muy simple, solamente dando un poquito de volumen, apenas sin hacer ningún degradado, porque sabía que luego encima de todo esto iban a ir los tatús e iban a ensuciar, todo iba a ser muy borroso, sobre todo a la hora de reducir e imprimir. Lo cojonudo sería que hubiera algún angloparlante aquí y no se enterara de nada. Pero bueno, como veis, esta es la base de color, muy básica, muy sencilla, a la que añadí unos pequeños detalles de brillo para dar un poco de volumen. Como veis, también sin ningún tipo de degradado en algunos, pero muy sencillo, sobre todo para que se mantuviera la sensación de luz
después de haber puesto los tatuajes encima, de haber añadido más luces, por lo tanto no quería hacer muy degradado. Aquí tenemos un poquito de luz, un poco de equilibrio de color, pero eso ahora lo explicaré. Las sombras de los cuerpos. Las sombras de los cuerpos están en una capa que es multiplicar. Como veis, va cambiando dependiendo del tipo de capa que le pongas. Yo en este caso, en las sombras, lo tengo con multiplicar y en una opacidad del 50. Como veis, si lo dejo en normal y le pongo una opacidad del 100, lo que tenemos es un negro. Estoy dando sombras con negro, que es una aberración, pero funciona. La dejamos en 50 como estaba y la ponemos en multiplicar. Sigues viendo lo que hay en el fondo y da una sensación de sombra. Luego añadí las sombras del suelo, que también están en multiplicar y con una opacidad del 83. Y añadí un fondo que necesitaba que fuera muy sencillo para que pudiera respirar un poco el dibujo. Respira un poco con los bocadillos, pero después de poner los tatús encima ya veréis como todo cobra un poco de sentido, pero queda muy lleno. Por lo tanto, hacer demasiado detalle en el suelo, en la arena, era excesivo. O al menos yo no sé cómo hacerlo. Luego tiene un equilibrio de color, en el que veis hay un cambio bastante grande. Esto quedaba muy frío y con el equilibrio de color pues conseguía una ambientación un poquito más de playa. Y aquí viene lo que os quería explicar. En esta carpeta tengo todos los tatús, absolutamente todos los tatús. Y el sistema para hacer cada tatú, que no sé ni siquiera dónde están, por ejemplo, vamos a buscar esta chica. Debe ser el grupo 8. ¿Veis? En el grupo 8 tengo los tatús de este señor. Tengo la línea y tengo el color. Aquí están agrupados, pero lo que estuve haciendo era hacer tatús directamente en otro documento y luego pegarlos aquí y con la herramienta Warp, por ejemplo, con la herramienta de deformar podía ir ajustando el dibujo dentro de lo que es la forma del personaje. ¿Veis cómo ha cambiado? Lo tenía así. Puedes modificarlo para, mediante la herramienta de deformar, ajustarlo a la forma del cuerpo. Y así con cada tatuaje. Cada tatuaje tiene una opacidad. Evidentemente, si le das una opacidad del 100%, no parece que tenga tatuajes, parece que se haya pintado con Titan Lux. Cambia muchísimo dependiendo del tipo de opacidad que le des. Queda mucho más integrado dentro del dibujo. Y así con todos. Por ejemplo, recuerdo este tatú, el tatú de la rosa, hay más personajes que lo tienen. Si no me equivoco, este quizá no. Tatú de la rosa, por ejemplo, ¿veis? Este tatú y este son el mismo
que este de aquí. Incluso creo que el dragón también lo repetí en algún personaje. La rosa vuelve a ser la misma rosa que habéis visto antes. Estas rosas también. Este dragón, si no me equivoco, es el mismo dragón que lleva ella con otro color. Porque evidentemente era un poco cansino estar añadiendo tatuajes y tatuajes y tatuajes. Las mariposas también, las mariposas y este. Creo que las mariposas las lleva esta chica, como veis aquí. Y este también se repite en el otro. Bueno, la mayoría de tatuajes los he reusado. Y esto es más o menos lo que... bueno, y esta es la capa de luz, una capa de un poquito de sol, que hace que los personajes salgan un poco y queden un poco más integrados con el fondo tan amarillo. Aquí queda un poco irreal y aquí pues da la sensación de que están en algún sitio y que están todos integrados más o menos. Y bueno, no tengo mucho más que explicar. Si queréis, podéis seguirme en Facebook, que creo debería salir algo aquí, pero no sale. Bueno. Y... esto ha funcionado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y que no os hayáis aburrido mucho viendo este vídeo. Hasta otra.